Continuando con el análisis sísmico del programa, ¿okay? Ahora vamos a anexar lo que sería el espectro sísmico. Para esto contamos con una planilla en Excel que nos genera el espectro. Esta planilla Excel necesitamos ciertos datos que provienen de la norma, como sería la categoría, la zona sísmica, el tipo de suelo que previamente viene o está dado por un estudio de suelo. En este caso vamos a asumir un tipo de suelo C. Tenemos los factores de reducción que dependen del tipo de estructura y del material de la estructura. También son datos que podemos obtener de la norma. Y esto, TX y TI, son los periodos fundamentales de la estructura. Esto no es normativo, esto tiene que ver con la rigidez o la frecuencia de la estructura, cómo se mueve la estructura en función a la masa participativa en X y en función a la masa participativa en Y. En nuestro caso, para el programa, tenemos dirección X horizontal y dirección Z horizontal, ¿ok? Y lo otro importante sería la masa sísmica, que ya sabemos que la masa sísmica es el 100% de la carga permanente, más en nuestro caso un 50% de la carga variable. Con estos datos, él calcula los factores de reducción reales, calcula un Q mínimo y un Q máximo. Entonces, de principio, una vez que ya conocemos los datos para crear nuestro espectro diseño del programa, necesitamos extraer estos datos, que sería el periodo fundamental en X y el periodo fundamental en Z para el programa, que proviene de la masa participativa, y el peso de la estructura, que sería 100% carga permanente y 50% carga variable en nuestro caso. Ahora, para obtener esto en el programa, ¿ok? Vamos a tomar el sismo en X y le voy a agregar esta opción acá en frecuencia. Quiero que me calcule los modos de vibración y que considere la masa. Recuerden que ya nosotros logramos introducir la masa, que era la 100% carga permanente, el peso propio de la estructura y 50% de la carga variable. Le damos agregar, cerramos y hacemos un análisis previo, pero antes de analizarlo, le voy a pedir acá en análisis, en los comandos de análisis, ¿ok? Que me haga un static check. ¿Qué es esto? Le voy a pedir un reporte o que me muestre la sumatoria de la carga permanente más la sumatoria de las cargas variables. ¿Por qué? Porque esto lo voy a necesitar. Necesito saber cuánto es el peso de la carga muerta y cuánto es el peso real de la carga viva en nuestro edificio. Y con este comando yo se lo estoy solicitando. Le doy agregar, cerramos. Ahora sí, corremos la estructura. Y nos vamos al reporte. ¿Ok? Nos muestra el reporte de la estructura. Acá, si yo toco este primer comando, acá me está diciendo la frecuencia. Me está diciendo la frecuencia con la que se mueve la estructura para los siguientes modos de vibración. Por defecto, el programa solo establece 6 modos de vibración y acá me está dando el periodo de la estructura en función a cada modo de vibración. ¿Ok? Pero yo, para conocer con qué periodo fundamental o cuál es el periodo fundamental para el espectro sísmico, necesito verificar en cuál de estos periodos existe masa participativa. Entonces nos vamos a masa participativa y acá, ok, masa participativa, nos podemos dar cuenta que para el primer modo de vibración, ¿sí? Para el primer modo de vibración existe masa participativa, mientras que para X no existe masa participativa. En el segundo modo de vibración, en Z, se mantiene la masa participativa. En X ya presenta masa participativa, pero no es la superior. ¿Está claro? Entonces, el primer modo de vibración me arroja un periodo de 0,3355, que sería para Z. ¿Ok? Nos vamos a la planilla. Z para nosotros sería I. Entonces, 0,355 sería nuestro primer modo de vibración. 0,3355, perdón.
¿Ok? Y en el otro sentido, nos dio que la masa participativa para X era para el modo 6. Aunque ya en el modo 3 ya hay suficiente masa participativa, ¿ok? Podemos definir entonces para el modo 3 sería 0,30-12,5, ¿ok? 0,30-12,5, 0,30-12,5 sería el periodo fundamental en X y el periodo fundamental en Y, que en nuestro programa es Z. Ahora, para poder generar el espectro, ya tenemos los periodos de duración, lo único que nos hace falta ahora es tener el peso sísmico, la masa sísmica, y eso también lo podemos visualizar acá. Cuando le dimos StaticChet, yo le estoy pidiendo que me dé el peso total de la estructura, acá me la está dando en kilogramos, y me dice que son 125.333 en X, carga permanente, en Y, miremos, en Y, carga permanente, LOAD 1 es la carga permanente, 125.333, nos vamos acá, 125.333. A ver, confirmo. 125.333 es la carga permanente, y ahora la carga variable, tocamos la carga 2, que sería la carga variable, y acá nos dice que la sumatoria de la carga variable es 20.600, ¿ok? 20.600. Vamos a la masa sísmica, y esto sería 0,5, 20.600. Lo divido entre 1000 para llevarlo a toneladas. Entonces, del programa que tengo, periodo fundamental en X, periodo fundamental en Y, y el peso sísmico real del edificio. Con estos valores, calcula entonces lo que sería los R en X y en Y, los factores de reducción ya corregidos, factores de reducción corregido, calcula un Q mínimo y un Q máximo. Ya con esto, en realidad, el programa generó el espectro diseño, y ahora que tenemos el espectro diseño, si podemos introducir entonces en el programa nuestro espectro de diseño. Cerramos acá. En el programa, nosotros le habíamos colocado en las cargas, en sismo en X, le colocamos que nos hiciera este análisis modal, pero en verdad no nos hace falta esto, solo lo analizamos o solo lo incluimos para poder obtener lo que era la masa sísmica y obtener los periodos fundamentales en los dos sentidos, ¿ok? Vamos a salvar. Ahora esto lo puedo borrar y podemos hacer entonces ahora lo siguiente. En X, ¿ok? Le damos agregar y ahora nos vamos acá a espectro, ¿sí? Generar espectro. Acá existen los diferentes métodos para calcularlo. Recuerden que en realidad esto que nosotros estamos haciendo es un diseño modal, ¿ok? Yo voy a colocar esto que se genera acá, es el espectro en dirección X, espectro en dirección X. Selecciono todos estos datos, le doy Control C, y ahora los voy a pegar acá, Control V. ¿Listo? ¿En qué dirección? En dirección X, que tome 1, acá que tome los signos, y en escala, recordemos que el espectro acá ya está dividido entre la gravedad, acá no hace falta colocar ninguna escala. Si están introduciendo algún espectro que no está dividido con la gravedad, acá debería entonces colocar la gravedad. ¿Ok? Le damos agregar y ya tenemos el espectro en X. Y lo mismo sería entonces en Z, le damos agregar, espectro, ¿ok? Ahora sería en Z, y voy a copiar los datos del espectro en Z, que para nosotros es Y. Recordemos que acá colocamos el periodo de vibración para X, se genera el espectro en X, colocamos el periodo de vibración en Y, se genera en Y, que para nosotros Y era Z en el programa. Seleccionamos los datos, Control C, y los pegamos acá, Control V, en donde en Z1, que tome los signos, sin escala, agregar, y cerramos. Acá ya tenemos generados los espectros, le damos salvar,
Y ahora analizamos, corremos otra vez la estructura. Vamos a ver el reporte ahora. ¿Ok? Miremos que, aunque no le colocamos el análisis modal, una vez que nosotros colocamos el espectro, él automáticamente genera igual el análisis modal. Acá están los modos de vibración, ¿sí? La frecuencia. Los periodos no van a cambiar, aunque yo haya colocado el espectro. ¿Por qué? Porque estos periodos de vibración en realidad tienen que ver con la frecuencia de vibración de la estructura, y la frecuencia de vibración es algo de la estructura, ¿ok? Tiene que ver con la rigidez de la estructura, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros conocer ahora del programa? La masa participativa. Miremos que en sentido X, ¿ok? En sentido X, debemos de garantizar que exista más del 90% de la masa participativa en los modos de vibración. En el modo 2 tenemos un 23%, pero ya en el modo 3 tenemos un 92% y cubre, y llegamos casi un 100% en el modo 6. Quiere decir que con esto estamos cumpliendo con la norma, donde estamos garantizando que en función a los modos de vibración con el que estamos diseñando la estructura, existe más del 90% de la masa participativa. Esto que está acá son los cortes basales para la estructura, están dados en kilogramos. El corte en sentido X, el máximo nos está dando 19.042, ¿ok? 19.878 sería el corte máximo. Nosotros ahora, este corte de 19.878, pasamos a la hoja y los vamos a agregar acá. 19.878. Lo quiero llevar a toneladas, y lo mismo lo vamos a hacer entonces ahora en Z. ¿Ok? Masa participativa en Z. Desde el primer modo de vibración cumple con el 90% de la masa participativa, quiere decir que cumple con la norma, excede o tenemos más del 90% en los modos de vibración con el que estamos diseñando en Z, y en Z el corte basal máximo sería 19.236. Agregamos acá. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo lo siguiente. Recordemos que la norma establece un corte basal mínimo y establece un corte basal máximo. ¿Ok? La estructura es de hormigón armado. Estos periodos de vibración son periodos bastante pequeños. Quiere decir que la estructura es bastante rígida. Como es muy rígida, está absorbiendo mucha fuerza sísmica. ¿Ok? Y la norma establece un corte basal máximo. Y si nos damos cuenta, tanto en X como en Y, supera el corte basal máximo. Y estos factores que nos está dando acá son factores que nos permiten minorar la fuerza sísmica. ¿Para qué? Para no exceder el corte basal máximo que nos establece la norma. ¿Ok? Acá en realidad estos parámetros no los verifiqué en función a la estructura de hormigón armado. Son parámetros que estoy colocando. ¿Ok? Pero recuerden que todos estos parámetros los establece la norma. Entonces ahora esto, en función a esto, nosotros debemos minorar en X un 75% y en Y un 78%. ¿Ok? Entonces volvemos al programa y ahora le doy a las cargas. Mismo en X, le damos doble clic. Acá en X me está diciendo que está tomando 1, que es el 100%. Ahora voy a tomar el 75%, o sea, 0,75. Le doy modificar, le digo que sí. El espectro en Z sería 0,78. Le doy modificar, cerramos, ¿ok? Salvamos. Y ahora le doy analizar otra vez. Una vez que analizamos, nos vamos a la salida. Miren, si yo cierro acá y quiero ver la salida, voy acá a Utilities, acá, Análisis Output, y voy directamente a la salida, ¿ok? ¿Qué quiero verificar? Miremos que los modos de vibración no van a cambiar porque depende de la estructura. Si nos vamos a la masa participativa sigue estando igual, pero miremos que ahora la máxima fuerza
en X es 14.908. 14.908. Antes era 19.000. 14.908 ya está dentro del máximo. Si nos vamos entonces a la masa participativa, en Z, ahora el corte máximo es 15.000, supera un poco. No colocamos 0.77, sino 0.78, pero estamos ahí. ¿Ok? Acá posiblemente debimos colocar 0.77 para que tomara menos de 14.950. En este caso está tomando 15.000. ¿Ok? Podríamos entonces, si quieren, modificar eso. Acá en LOA. Sismo en Z. Que tome acá 0.77. Modificar. Cerramos. Analizamos. Vemos el reporte, la salida. Masa participativa en Z. Y ahora sí, 14.800 está dentro de lo que exige la norma. Y hasta acá estaríamos entonces con lo que son las cargas primarias, carga muerta, carga variable de entrepiso y sismo. En un siguiente video seguiremos con las combinaciones y el diseño.